La historia de la humanidad no comienza con ciudades ni civilizaciones, ni siquiera con herramientas o fuego. Comienza mucho antes, en los bosques y sabanas del este de África, hace millones de años, cuando un grupo de primates tomó una decisión que cambiaría el curso del planeta: ponerse de pie y caminar erguidos. Este gesto, simple y al mismo tiempo monumental, marcaría el inicio de una larga línea evolutiva que nos llevaría desde criaturas simiescas a seres capaces de escribir poesía, cruzar océanos y enviar sondas al espacio. Pero para entender esa transformación, hay que viajar al pasado más profundo. Al tiempo en que la Tierra pertenecía todavía a las bestias, y el ser humano era solo una posibilidad lejana. Los orígenes del linaje humano se remontan a unos 7 millones de años, cuando los primeros homínidos comenzaron a separarse del tronco evolutivo que compartían con los chimpancés. Aunque compartimos con ellos un 99% del ADN, en algún punto nuestras trayectorias divergieron. Esa bifurcación no ocurrió de un día para otro, sino a través de una serie de especies que fueron adaptándose a un mundo cambiante, impulsadas por una mezcla de presión ambiental, mutaciones genéticas y necesidad de supervivencia. Uno de los primeros candidatos de esta línea es el enigmático Sahelanthropus chadensis, descubierto en el desierto de Chad. Vivió hace aproximadamente 7 millones de años, y aunque su cráneo conserva rasgos similares a los de los simios, su posición foramen magnum, la abertura por donde pasa la médula espinal, sugiere que podía caminar erguido. No era humano, pero ya no era del todo simio. Le siguen otras especies clave como Orrorintugenensis y Ardipithecus ramidus, ambos con evidencias de bipedestación parcial. Vivían en entornos boscosos, probablemente caminaban sobre el suelo, pero aún trepaban árboles. El bipedismo no surgió como una moda repentina, sino como una ventaja evolutiva en un entorno que comenzaba a secarse, donde moverse de forma eficiente sobre la tierra firme podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero sería con el género Australopithecus, y en particular con Australopithecus afarensis, que los primeros pasos realmente humanos comenzaron a dejar huella. Literalmente. En la Etoli, Tanzania, se encontraron huellas fosilizadas de hace 3.7 millones de años que pertenecen a un grupo de homínidos que caminaban erguidos. Una de las más famosas representantes de esta especie es Lucy, descubierta en 1974. Medía poco más de 1 metro, tenía un cráneo pequeño, pero ya caminaba de manera muy similar a nosotros. Los australopitecos eran una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Sus cerebros eran aún pequeños, del tamaño de un pomelo, pero sus manos eran capaces de manipular objetos, y su postura bípeda liberó sus extremidades superiores, sentando las bases para el uso de herramientas. Vivieron durante millones de años, coexistiendo con otras especies homínidas y adaptándose a diversos entornos africanos. No fueron una sola línea recta hacia el ser humano moderno, sino un árbol evolutivo ramificado, con múltiples especies que exploraban distintas estrategias de supervivencia. Pero la verdadera revolución comenzó con la aparición del género Homo. Homo habilis, conocido como el hombre hábil, surgió hace unos 2.500.000 años y representa uno de los primeros pasos reales hacia lo que hoy somos. Lo que lo diferencia de los australopitecos es su capacidad de fabricar herramientas de piedra, específicamente las del tipo oldubayense, filos simples, cortadores, raspadores. No eran sofisticadas, pero marcaban un salto monumental. Por primera vez, una especie utilizaba objetos externos para modificar su entorno. Estas herramientas no eran solo para cazar o cortar carne. También implicaban cooperación, aprendizaje y transmisión de conocimientos. El uso de herramientas exigía observar, repetir, enseñar. Y con ello, el cerebro tenía que adaptarse. De hecho, con Homo habilis comenzó el proceso de encefalización, es decir, el crecimiento progresivo del cerebro. De unos 400 a 500 centímetros cúbicos en Australopithecus, el volumen craneal aumentó a cerca de 600 a 750 centímetros cúbicos en Homo habilis. Más cerebro significaba mejor memoria, resolución de problemas, planificación y emoción. Luego llegó Homo erectus, quizás el verdadero pionero entre nuestros ancestros. Vivió entre 1.9 millones y 300.000 años atrás, y fue la primera especie humana en abandonar África. Se han hallado restos en Asia, Europa y Medio Oriente. Su nombre, Erectus, hace referencia a su postura completamente erguida, pero lo más impresionante fue su cambio cultural y tecnológico. Homo erectus desarrolló herramientas del tipo hachelense, mucho más sofisticadas que las de sus antecesores: bifaces, hachas de mano, instrumentos para despellejar, cortar, triturar. Y lo más trascendental, dominó el fuego.
El fuego no solo servía para cocinar alimentos y ablandar carne, también protegía contra depredadores, permitía colonizar climas fríos, y fue el punto de reunión para socializar, contar historias, fortalecer vínculos. Con él, la cultura humana primitiva empezó a florecer. En paralelo, el cuerpo también cambió. Homo erectus tenía piernas largas y brazos más cortos, adaptados para caminar y correr en la sabana. Su pelvis era similar a la humana, y su rostro mostraba una mandíbula más reducida y un cráneo más redondeado. Ya no era un simio erguido, sino un ser que comenzaba a dominar su entorno. En los siguientes cientos de miles de años, la evolución humana se diversificó. Nuevas especies surgieron y algunas se extinguieron, otras migraron y se adaptaron. Entre ellas, destaca Homo heidelbergensis, una especie puente entre Homo erectus y los humanos modernos. Era fuerte, robusto, con un cerebro de casi 1200 centímetros cúbicos, y probablemente ya cazaba en grupo con lanzas de madera. De esta especie surgirían dos linajes cruciales, los neandertales en Europa y los humanos modernos en África. También durante este periodo apareció una capacidad que nos definiría para siempre, la empatía. Las primeras evidencias de entierros intencionales, de cuidado a individuos enfermos, de arte rudimentario, indican que la humanidad ya no solo pensaba, también sentía. Por primera vez, los humanos comenzaron a mirar el cielo no solo como fuente de luz o lluvia, sino como un enigma. Pintaron en cuevas, decoraron sus cuerpos, dejaron huellas de su pensamiento simbólico. El ser humano ya no solo buscaba comida o refugio, buscaba significado. Y así, después de millones de años de evolución, adaptación y transformación, una nueva especie cruzaría el umbral. Hace unos 300.000 años, en algún lugar de África, surgió el Homo sapiens, el hombre que sabe. Una criatura que, a diferencia de todas las anteriores, no solo sobreviviría, conquistaría. Pero esa historia, la de cómo Homo sapiens se alzó sobre todos los demás homínidos, cruzó continentes, enfrentó glaciaciones, extinguió especies rivales y construyó civilizaciones, esa es una historia que aún debe contarse. Hace aproximadamente 300.000 años, en algún rincón del África Oriental, una nueva especie apareció en el escenario de la evolución. No fue de inmediato la protagonista. No fue la más fuerte ni la más numerosa. Pero poseía una combinación única, un cerebro excepcionalmente desarrollado, una capacidad de comunicación avanzada y una creatividad sin precedentes. Esa especie era Homo sapiens. Nosotros. El Homo sapiens no surgió como un relámpago. Fue el resultado de un proceso evolutivo largo y complejo. Su cuerpo era similar al nuestro, una postura completamente erguida, manos hábiles, rostro más fino, mandíbula más reducida. Pero la verdadera revolución no fue física, fue mental. Este nuevo ser podía imaginar lo que no existía, proyectarse hacia el futuro, evocar el pasado y conectar emocionalmente con otros. Poseía pensamiento simbólico. Su mente era un universo interno tan vasto como el mundo que habitaba. El registro arqueológico revela que los primeros Homo sapiens comenzaron a crear arte, rituales y ornamentaciones personales. Se han encontrado cuentas hechas con conchas, huesos decorados, pigmentos para pintar el cuerpo, y sobre todo, las primeras expresiones artísticas en cuevas africanas. Esto indicaba algo nunca antes visto, una conciencia profunda de sí mismo y de los otros. Por primera vez, la especie humana comprendía que estaba viva, y que podía morir. Durante decenas de miles de años, estos primeros humanos vivieron en pequeños grupos nómadas, cazadores-recolectores que dependían de su entorno natural, su cooperación social y su conocimiento del territorio. Construyeron refugios, perfeccionaron herramientas de piedra, desarrollaron lenguajes complejos y compartieron historias alrededor del fuego. Pero la historia de Homo sapiens no se quedó en África. Una de sus características más notables fue su deseo de moverse, explorar y conquistar nuevos territorios. Así comenzó la gran migración humana, un proceso que cambiaría la faz del planeta para siempre. Hace unos 100.000 años, los primeros grupos de Homo sapiens comenzaron a salir del continente africano. Viajaron hacia el norte, alcanzando el Medio Oriente, y desde allí se expandieron hacia Asia, Europa y, más tarde, Oceanía. Fue un viaje lento, intergeneracional, impulsado por la búsqueda de recursos, la curiosidad natural y la presión ambiental. Durante esta expansión, Homo sapiens se encontró con otras especies humanas que ya habitaban esas regiones. Los neandertales en Europa, los denisovanos en Asia,
y otras especies aún menos comprendidas, como el Homo floresiensis en Indonesia. Lejos de exterminarlas de inmediato, como solía creerse, los sapiens convivieron con ellas durante miles de años. Se cruzaron, se mezclaron, y dejaron huellas genéticas en nosotros. Hoy, cada ser humano fuera de África lleva en su ADN entre un 1% y un 4% de genes neandertales. Pero la historia no fue de coexistencia perpetua. Poco a poco, Homo sapiens se impuso. Su inteligencia social, su capacidad de adaptación, y quizá su habilidad para construir mitos colectivos, lo convirtieron en el sobreviviente definitivo. Mientras colonizaban el mundo, los sapiens revolucionaron la caza, el uso del fuego, las herramientas de hueso, la ropa, los refugios, e incluso empezaron a desarrollar formas rudimentarias de organización social. Cazaban mamuts, rinocerontes lanudos, ciervos gigantes, y lo hacían en equipo, con planificación y estrategia. Pero hubo un punto de inflexión que lo cambiaría todo: la revolución cognitiva, un término que los científicos utilizan para describir el momento en que los Homo sapiens comenzaron a crear narrativas complejas, sistemas simbólicos compartidos y estructuras culturales elaboradas. La revolución cognitiva permitió algo sin precedentes: la creación de mitos colectivos. Gracias a ellos, los grupos humanos podían unirse en torno a ideas, no solo en torno a vínculos biológicos. Ya no era necesario ser familia para colaborar. Bastaba con creer en lo mismo: un tótem, un espíritu del bosque, una regla compartida, un ancestro común imaginario. Este salto permitió que los grupos crecieran, cooperaran a mayor escala y transmitieran conocimientos acumulados con mayor eficiencia. El lenguaje se volvió más sofisticado, la memoria colectiva más poderosa. Y con ello, la humanidad se preparó para dar otro salto evolutivo, esta vez cultural. Hace unos 12.000 años, tras cientos de miles de años como cazadores-recolectores, algunas comunidades humanas comenzaron a establecerse en un nuevo modo de vida: la agricultura. Esta transición marcó el inicio del Neolítico. Cultivaron trigo, cebada, arroz. Domesticaron cabras, ovejas, perros. Y por primera vez, la humanidad dejó de seguir a la comida, y comenzó a hacer que la comida viniera a ella. El sedentarismo trajo consigo grandes cambios: el crecimiento de las poblaciones, la especialización del trabajo, la acumulación de recursos y la creación de aldeas. Y con ellas, aparecieron jerarquías, desigualdades y conflictos. Donde antes había tribus, ahora había clanes, linajes, líderes y subordinados. Los primeros poblados evolucionaron en ciudades. Y de las ciudades, nacieron las primeras civilizaciones: Sumeria, Egipto, el Valle del Indo, la China antigua, los olmecas. Todas ellas desarrollaron escritura, religión organizada, astronomía, sistemas legales y estructuras de poder. La humanidad ya no vivía en cuevas. Levantaba templos, palacios y bibliotecas. Se organizaba en torno a imperios y creencias. Las lenguas se diversificaron. Las culturas florecieron. La historia, por fin, podía escribirse con palabras propias. Pero este progreso no vino sin coste. Con la civilización llegó la guerra, la esclavitud, la explotación de la naturaleza y de otros seres humanos. La misma inteligencia que nos permitió domesticar el fuego, comenzó a utilizarse para dominar, destruir y dividir. En los últimos 1000 años, la humanidad ha avanzado más rápido que en todo el resto de su historia. Hemos descubierto la electricidad, inventado la imprenta, cruzado océanos, explorado el espacio. Hemos escrito tratados de derechos humanos, diseñado vacunas, desintegrado el átomo, creado Internet. Y también hemos contaminado ríos, provocado guerras globales, fabricado armas capaces de borrar ciudades enteras. Somos Homo sapiens, los únicos sobrevivientes de un linaje antiguo y complejo. Somos la especie que se levantó sobre 2 piernas en una sabana lejana, que pintó bisontes en cuevas y escribió epopeyas en tablillas de arcilla. La especie que viajó desde África hasta la Luna, que al mismo tiempo crea belleza y destruye lo que toca. Pero tal vez lo más fascinante no sea nuestro pasado, sino nuestra capacidad de reflexionar sobre él. Porque somos la única especie, hasta donde sabemos, que puede mirar hacia atrás, entender de dónde viene y elegir hacia dónde va. Hoy, más que nunca, estamos en un punto crucial. La tecnología nos ha dado poder casi divino, pero nuestra conciencia sigue siendo frágil, tan humana como siempre. Podemos construir un futuro más justo, sostenible y consciente, o repetir los errores del pasado a escala planetaria.
Nuestro viaje comenzó hace millones de años con criaturas que apenas podían sostenerse erguidas. Hoy, miramos las estrellas y buscamos otros mundos. Pero quizás el mayor desafío no esté allá afuera, sino aquí mismo. Entender qué significa realmente ser humanos. Porque si algo nos ha enseñado la historia de la evolución humana es esto: sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y el próximo capítulo de esta historia no lo dictará la biología. Lo dictará la ética, la empatía y la sabiduría con la que decidamos usar todo lo que hemos aprendido. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.